El Imperio de Haití, Jacques I de Haití. Tras la derrota de los franceses comandados por el vizconde de Rochambeau en la batalla de Berthier, el gobernador Jean-Jacques Dessalines proclamó la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Más tarde, inspirado en Napoleón Bonaparte, Dessalines, quien había nacido en calidad de esclavo, estableció el Imperio de Haití el 22 de septiembre de 1804, siendo este proclamado como Su Majestad Imperial Jacques I, emperador de Haití. Durante los siguientes meses, Jacques I promulgó la Constitución Imperial, sentó las bases políticas del nuevo Estado y se dedicó a consolidar su poderío de manera cruel, eliminando todo obstáculo sobre su mandato y sus deseos y pensamiento. Arbitrariamente fueron borrados del mapa indígenas, mestizos, criollos y europeos. Finalmente, Jacques I, debido a su conducta irracional, fue asesinado el 17 de octubre de 1806 por sus generales y compañeros. Pero cabe aclarar que Haití todo inició en 1791, cuando los esclavos africanos inician una rebelión en el norte de Saint-Dominique y los colonos blancos se enfrentan a los mulatos libres. También se produjeron enfrentamientos entre los partidarios de la República y los del antiguo régimen, de tal manera que ya para un año después, en 1792, el gobierno francés mandó 3 oficiales con soldados para restablecer el dominio francés y la igualdad civil de los negros y los mulatos libres. En 1793, un año después, los comisarios de la República proclaman la libertad de todos los esclavos, pero esto provocó rechazo entre los propietarios blancos y los mulatos libres, algunos de los cuales también ya eran propietarios de plantaciones y a su vez también tenían esclavos. Por eso, 2 años después, en 1795, España cede su parte de la isla a Francia para hacer la paz con la República Francesa, con lo que toda la isla ya era francesa. Hoy en día sabemos que esa isla está compuesta por República Dominicana, que habla español y es un país independiente, y por la República de Haití, que es otro país y son independientes. En ese momento, para 1795, toda la isla era francesa. Desde 1799 a 1800, negros y mulatos libres dirigidos por André Rigaud y haitianos de ascendencia africana dirigidos por el general Toussaint Louverture tuvieron la guerra civil llamada la Guerra de los Cuchillos, de tal manera que para 1802 Napoleón Bonaparte, viendo que las colonias se alejaban de la metrópoli debido a la abolición de la esclavitud y se acercaban peligrosamente, según lo interpretó él, esto fue en 1802, a Gran Bretaña y a España, reestableció ese mismo año, 1802, la esclavitud y mandó 55,000 soldados. Ojo, cuando invaden México no llegaron 55,000 soldados. Napoleón Bonaparte le dio mayor importancia a restablecer el orden en Haití que lo que le dio cuando fue la batalla de Puebla. No venían 55,000 soldados franceses en la batalla de Puebla. En Haití sí. En ese momento 45,000 soldados franceses fallecen por una u otra causa. La mayoría mueren por enfermedades. En ese mismo año, porque no querían reconocer que habían fallecido a manos de los antiguos esclavos. Los esclavos hicieron desaparecer 45,000 de los 55,000 y después otros más fallecen de enfermedades y quedan 7,000 soldados franceses. Por lo cual, retira Napoleón a los soldados restantes. Eso fue en 1802. En 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Berthier y en 1804 declaró la independencia de Haití, al que llamó, ahora sí, el nuevo Imperio de Haití, y él, Jean-Jacques Dessalines, se proclamó emperador. El gobierno francés, debido a esto, introdujo un bloqueo contra el azúcar haitiano y la antipatía de los estados contra un país gobernado por antiguos esclavos. Lo que sucedía antes sigue sucediendo hoy. Si te preguntas por qué África es pobre, tal vez, probablemente, para evitar suspicacias, no le agraden los negros al resto del globo terráqueo. ¿Por qué en América Haití es pobre?
Pues porque es un país que el 90% son personas de ascendencia africana, son negros el 90%, pues por eso es pobre. Es una explicación simplista, pero en pocas palabras nos remonta a la historia al momento de su independencia, cuando se produjo el bloqueo contra el azúcar haitiano por la antipatía de un país gobernado por negros. De modo que la economía de la pequeña república se vio muy perjudicada, tanto por razones comerciales como por la brusca caída de la producción de las plantaciones, debido a que cambiaron el sistema que antes era esclavista por un sistema de subsistencia al estilo africano. Se debacló la economía y no había con quién comerciar, nadie les quería comprar. Estados Unidos, Inglaterra, nadie quería comprarle nada a los antiguos esclavos. Por eso se empobreció Haití y perdió su gloria. De tal manera que el 11 de julio de 1825 recibe una estocada, la principal, lo que dinamitó hasta el día de hoy la economía de Haití, cuando el rey Carlos X de Francia promulga una ordenanza que reconocía la independencia de Haití a cambio de una indemnización de 90 millones de francos de oro, 10 veces más la renta anual de Haití en ese momento, algo imposible de que pudiese pagar Haití. Y lo hacían con la intención de que nunca despegara esa economía, porque ya tenían un bloqueo económico, nadie les compraba y aparte les estaban pidiendo el PIB de 10 años, cuando el país producía y estaba bien, no en ese momento. Por lo tanto, fue imposible para Haití levantar su economía y se detuvo su desarrollo desde 1825, que inició la aplicación de esa ordenanza, hasta pasados los años, Primera y Segunda Guerra Mundial, siglo XX, y hasta el día de hoy es uno de los países más pobres del planeta Tierra. Causas y soluciones puede haber muchas. El hecho contundente es que es uno de los más pobres sobre la Tierra. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.